Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver el tercer capítulo sobre mi curso de Introducción a las Matemáticas Financieras. En este nuevo vídeo vamos a seguir avanzando en el desarrollo del interés simple, en qué consiste y cuáles son sus fórmulas, y para ello vamos a ver, por un lado, la ley financiera de interés simple, que es, una ley que nos va a permitir calcular capitales a lo largo del tiempo. Y por otro lado, vamos a hablar un poco, vamos a introducirnos a lo que es el interés compuesto. Todavía no vamos a entrar aquí en fórmulas, pero sí que me interesa que poco a poco ya veamos en qué consiste el interés simple, el interés compuesto, cuáles son sus diferencias y para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Y por qué hay en realidad dos formas de calcular los intereses y los capitales, ¿no? Veremos también las razones de ello. Pero todavía no vamos a entrar en formulación en interés compuesto, porque todavía, incluso en el próximo vídeo, todavía trabajaremos más el interés simple. Sí que posteriormente veremos el interés compuesto y profundizaremos también en la diferente formulación sobre el mismo. Entonces, bien, en el anterior capítulo estuvimos viendo esta formulación, esta equivalencia financiera y esta gráfica en la que teníamos que 500 euros en el año 0, digamos hoy, se convertían al cabo de un año en 520 euros. Vimos esta diferencia y esto dijimos que supuso, ya intuitivamente lo podemos ver, pues unos intereses de 20 euros al cabo de un año. Pues bueno, ¿qué es una ley financiera? Pues bueno, una ley financiera en realidad es una ecuación que nos va a permitir calcular el valor de un capital en momentos diferentes del tiempo. Es decir, yo si tengo la ecuación correspondiente a esta gráfica, a esta línea, yo sé qué ecuación es, yo podré calcular no solo cuánto dinero tendré de aquí a un año, bien, si presto 500 euros aquí y me los devuelven al cabo de un año, no. Podré calcular, por ejemplo, cuánto tendré de aquí a 2 años, o 3, o 4. O sea, realmente con una ley financiera de interés podré calcular en cualquier momento del tiempo cuánto vale mi dinero, qué valor tiene en cada momento. Incluso no hace falta tampoco que sea en un año o 2, puede ser en 6 meses, en 5, en 3. Podremos hacer esos cálculos. Y eso es lo bueno, lo fantástico que tiene la matemática financiera. De hecho, podríamos decir que las leyes financieras de interés simple o de interés compuesto en realidad son como una máquina del tiempo, pero del dinero. Yo lo veo un poco así. De aquí a un año, ¿cuánto tendremos? Si yo hoy tengo 500 euros, ¿cuánto tendré de aquí a un año? Pues tendré 520. Y de aquí a 2, pues tendré X. No sé ahora mismo cuántos. Pero si yo sé la ley financiera, podré calcularlos, podré saber cuánto tendré. Hasta ahora hemos visto estas dos fórmulas. Hemos visto en el vídeo anterior que teníamos la fórmula interés era igual al capital inicial por el tipo de interés por el tiempo, y por otro lado que el interés era igual al capital final menos el capital inicial. Son las dos fórmulas que hasta ahora hemos visto. Pues bueno, a partir de estas dos fórmulas vamos a calcular la ley financiera de interés simple. En estos casos donde realmente los cálculos son muy sencillos para calcular esa ley, sí que voy a desarrollarla. En el futuro, si tengo que desarrollar formulaciones más complejas, no lo voy a hacer, porque creo que lo importante sobre todo es que entendáis lo que hacéis, no solo el desarrollo de tanta formulación. Creo que eso más hace el trabajo, digamos, más engorroso, o sea, más para sobre todo a la gente que no tiene mucho hábito de operar con las matemáticas, ¿no? Pero en este caso, como es bastante sencillo, sí que voy a partir de estas dos fórmulas, estas dos ecuaciones, voy a calcular la ley financiera de interés simple. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bien, por un lado tenemos la ley de interés es igual al capital final menos el capital inicial. El capital en el momento n. Cuando hablamos de n, os recuerdo que hablamos del momento temporal, 1 año, 2 años, 3 años, o 6 meses, 3 meses, menos el capital inicial. Entonces, si despejo el C sub n, entonces tendré C sub n es igual a C sub 0 más los intereses.
Ahora aquí tengo una fórmula para calcular los intereses, pues por lo que voy a hacer es voy a sustituir esta fórmula, interés es igual a C sub 0 por I por T, lo voy a sustituir aquí en la I. Y me da que el capital final es igual al capital inicial más el capital inicial por el tipo de interés, por el tiempo. Como tengo capital inicial en estas dos partes, lo que puedo hacer es sacar factor común. Recuerdo, sacar factor común es sacarlo fuera de la ecuación y que multiplique a todo. Entonces lo que hago es eso, C sub 0 por 1, porque aquí es como si hubiera un 1, más I por T. Esto de aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo. Como he dicho en anteriores vídeos, si tenéis dificultades en entender este tipo de operaciones, os recomiendo que miréis algún curso de álgebra básica o matemáticas básicas también. Y por último, aquí ya tenemos, esta es la fórmula real, la fórmula que es la ley financiera de interés simple. Como veis, ha sido muy fácil sacarla a partir de estas dos fórmulas de aquí. Y es que el capital final es igual al capital inicial por 1 más I por T. O sea, todo esto multiplica a C sub 0. Es decir, yo con esta fórmula, sabiendo, por ejemplo, el capital inicial, podré saber cuál va a ser el capital final en cualquier momento del tiempo. Simplemente aquí diré cuánto tiempo, a qué tipo de interés es esta operación y podré hacer los cálculos en cualquier momento temporal. Eso es lo bueno de esta fórmula, que es muy útil y, por supuesto, súper importante en la matemática financiera. De todas formas, para entenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño caso práctico que, basándonos en el ejemplo anterior aquel que vimos, donde 500 euros se convertían en 520 al cabo de un año, ¿qué valor tendrá el capital al cabo de 2 años? Y de 3 años, es decir, ¿cuánto valdrán esos 500 euros que teníamos inicialmente en el momento cero? ¿Cuánto valdrán al cabo de un año? ¿Cuánto valdrán al cabo de 2 años? ¿Y cuánto valdrán al cabo de 3? Al cabo de un año ya hemos dicho que se convirtieron en 520. Pero ¿y si dejamos ese dinero y que rente un poquito más, un año más? ¿Cuánto será? Pues eso es lo que nos va a permitir calcular la ley financiera de interés simple. Vamos a ver. En el anterior vídeo vimos estas operaciones, vimos que calculamos el tipo de interés gracias a esta fórmula de aquí, ya que sabíamos cuáles eran los intereses, sabíamos cuál era el capital inicial, el tiempo que era un año, por tanto, solo nos quedaba despejarla ahí. Y vimos que era un 4%. Recuerdo que en realidad es un 4%, es 0,04. Cuando tengamos que calcular operaciones, lo tenemos que poner, muy importante, en tanto por 1. No en tanto por 100, porque si no lo estaremos haciendo mal. Por tanto, esto es el tipo de interés, 0,04 en tanto por 1, o lo que es lo mismo, un 4% en tanto por 100. Pues bien, aquí voy a daros también unos pequeños consejos. Ahora todavía son ejercicios muy sencillitos, muy fáciles, pero no siempre va a ser así. Entonces, voy a daros unos pequeños consejos sobre cómo plantear los ejercicios de matemática financiera para que lo podáis hacer de una forma sistemática. Ahora mismo este ejercicio es muy sencillo y probablemente incluso no haga falta, pero yo aún así recomiendo hacerlo de esta forma porque queda todo mucho más ordenado a la hora de hacer los cálculos. Entonces yo lo he dividido en 3 partes. Por un lado, plantear el problema. O sea, aquí tenemos el problema, 500 euros se convertían en 520, tal, aquí vemos lo que hay, tenemos que interpretarlo. Entonces, simplemente es decir, pues, de esto de aquí, ¿qué es C sub 0? Pues es 500. ¿Qué es C sub 1? Pues es 520, porque es al cabo de un año. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? Pues el problema está preguntando el capital a 2 años, por tanto, ¿qué es eso? Es C sub 2. Y el capital a 3 años, que es C sub 3. Eso es lo que me está preguntando el problema. También tenemos otros datos que habíamos calculado a partir del anterior ejercicio, como era el interés, que era 20 euros, y el tipo de interés, que era el 4% o el 0,04. Por otro lado, determinar las fórmulas a utilizar. ¿Qué fórmulas voy a necesitar? Porque ya veremos que habrán algunas más fórmulas, o sea, no son estas las únicas. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? ¿Necesito la fórmula del interés? ¿Necesito la fórmula de la ley financiera de interés simple?
¿Es una operación de interés simple o un interés compuesto? Ya veremos qué es eso. Pues bueno, todo eso es lo que nos hará determinar qué fórmulas exactamente necesito. Si aplico las fórmulas correctas, pues me va a ser mucho más fácil resolver el problema, evidentemente. Y por último, resolverlo, solucionar el problema. Bueno, pues vamos a ello con este. Por un lado, estoy aquí planteando el problema. Estoy diciendo que C sub 0 es 500, C sub 2 no lo sabemos, C sub 3 tampoco, y sabemos que el tipo de interés es el 4%. Y que los momentos temporales que me están preguntando es en t igual a 2 y en t igual a 3. Bien, pues a partir de aquí del planteamiento del problema tengo que determinar cuál es la fórmula que me va a hacer falta. Entonces, en este caso es esta. ¿Por qué es esta fórmula? Porque, bueno, tengo C sub n, que es C sub n es lo que me pregunta, por tanto lo tendré que introducir aquí, C sub 2. C sub 0, que es 500, lo introduciré aquí. El tipo de interés, 0,04, recordar, tanto por 1, no tanto por 100. Es un error muy habitual y mejor, lo diré varias veces, pero bueno, espero que al final lo hagáis todos bien, seguro. Y por último, el tiempo, 2 años o 3 años, vamos a hacer, en realidad es como hacer dos supuestos, al cabo de 2 años o al cabo de 3. Pues ya tenemos aquí todas las operaciones para hacer los cálculos. Pues a partir de aquí ya podemos empezar a resolver el problema. Pues bien, el capital en el momento 2, que es uno de los que me preguntan, es igual al capital en el momento 0, que son 500, por 1 más 0,04, el tipo de interés, que es la I, por el tiempo, son 2 años, pues por 2. Y esto nos da que son 540 euros. Es decir, al cabo de 2 años yo voy a tener en mi cuenta corriente, si es un dinero que yo presto, 540 euros. Es decir, 500 euros se convertirán en 540 de aquí a 2 años. Y en 3, pues tengo que hacer exactamente lo mismo. C sub 3, pues es lo mismo, pero en lugar de poner aquí un 2, pondremos un 3. Y me dice que son 560 euros. Si os fijáis, tiene su lógica. O sea, es decir, el primer año teníamos 500, al año siguiente tenemos 20 euros más de intereses, al otro año tenemos 40 y al tercer año pues tenemos 60 y así sucesivamente, cada año 20 euros de intereses. Bien, si esto lo representamos gráficamente, también es interesante representarlo de forma gráfica porque también nos ayuda a entenderlo. Vemos que 500 euros en un año son equivalentes a 520 euros, perdón, en el año 0 son equivalentes a 520 euros en el año 1, 540 año 2, 560 año 3, 580 año 4, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta sería la ley financiera de interés simple que nos permite trasladar el dinero en el tiempo. Es la máquina del tiempo, como os he comentado. La máquina que nos permite valorar un mismo capital, qué valor tendrá en diferentes momentos del tiempo. Pues bien, y aquí simplemente quería plantearos una reflexión, ¿no? Porque hemos visto que los intereses se iban generando todos los años lo mismo. Todos los años teníamos 20 euros de intereses. Y uno puede plantearse, dice, vale, sí, todo eso está muy bien, pero ¿qué ocurre con esos intereses que se generan? Y si los dejamos ahí, los dejamos en el capital, digamos, no nos los gastamos, los metemos de, oye, quiero que esto también me genere más dinero. ¿Bien? Los incorporamos al mismo capital. Es decir, quiero que al año siguiente, en lugar de calcularme los intereses sobre 500 euros, que es como los estábamos calculando, no. Yo esos intereses que he ganado, quiero meterlos dentro del capital y a su vez que me genere más intereses. Pues eso es lo que yo quiero, o lo que nos referimos cuando hablamos de interés compuesto. Simplemente es eso. Lo quiero comentar ahora, aunque no vamos a ver todavía las fórmulas, porque el concepto creo que es muy lógico y muy sencillo, y así pues, bueno, pienso que después, cuando veáis las fórmulas, pues lo veréis con mejor cara. Pues bien, pues de nuevo os voy a poner un par de ejercicios que igual que en el anterior vídeo, podéis resolverlos por vuestra cuenta. Si tenéis dudas, podéis preguntar en el canal del foro, y también pues otras personas, incluso también en lugar de yo mismo, otras personas que estén participando en el del mismo curso, pues te lo puedan también resolver si tenéis dudas. Y si no, pues yo perfectamente también pues iré entrando e iré viendo a ver qué vais comentando.
Pues bueno, con los datos obtenidos en supuesto a resolver del vídeo anterior, calcula ahora el capital que obtendrás al cabo de 3 años. Si recordáis, este ejercicio os lo había puesto en el vídeo anterior, y habíamos calculado cuáles eran los intereses y el tipo de interés. Bueno, habíamos calculado, no, lo habéis calculado vosotros, en base a 500 euros que se convierten en 505 de aquí a un año. Pues ahora os pido no solo eso, sino el capital final, cuánto dinero tendré de aquí a 3 años. Y por otro lado, pues bueno, otro ejercicio muy parecido, igual que el anterior, un poco para que afiancéis los conocimientos, y con los datos obtenidos en supuesto a resolver el anterior, calcula ahora el capital también, pero al cabo de 5 años, en esa operación en que, bueno, que es de ciencia ficción, donde 500 euros hoy se convierten en 100.000 euros de aquí a un año. ¿Cuánto se convertirá, basándonos en la misma ley financiera, de aquí a 5 años? Pues bueno, eso es lo que tenéis que resolver, que tratar, trabajar y resolver. También os recomiendo que hagáis las gráficas, porque eso también os ayudará a comprender mejor la matemática financiera. Es un complemento. Muchos a lo mejor con los cálculos ya lo veis claro, pero la gráfica también ayuda a comprender la matemática. Por tanto, os recomiendo que trabajéis también sobre las gráficas. Pues bueno, eso es todo lo que hoy hemos visto. Espero que os haya gustado, espero que trabajéis los vídeos, bueno, y que poco a poco os vayáis enganchando al mundo de la matemática financiera. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en el próximo? En el próximo vídeo todavía vamos a seguir hablando de interés simple, no vamos a dejarlo hasta, creo que al siguiente sí que empezaremos ya con interés compuesto, y por tanto el próximo vídeo veremos qué es eso del vencimiento medio, a qué nos referimos con eso, ya os lo explicaré, y por otro lado la tasa de recargo, a qué nos referimos también con tasa de recargo en la compra de bienes, y bueno, ya lo hablamos. Pues nada, eso, de nuevo, animaros a que participéis en el canal de YouTube, que aportéis las soluciones a los ejercicios que voy poniendo, y que participéis y que disfrutéis del curso. Pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.